Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy María José Rodríguez y les estoy acompañando una vez más desde Ciudad Somos a las 6 de la tarde. Les queremos agradecer a todos y a todas por encontrarnos aquí nuevamente, por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos. Muchas gracias. Sin ustedes este espacio no sería posible. Les queremos agradecer también a nuestros invitados. Ahora más adelante les contaremos a quién tenemos y sobre qué vamos a tratar el día de hoy en este programa. Bueno, de todos modos, les cuento, les voy adelantando ya. Como todos los jueves, de algún modo, les presentamos, les contamos temas interesantes que de alguna manera durante la pandemia, durante esta crisis sanitaria y que ha tenido diferentes ribetes en ámbitos tanto sociales, económicos, etcétera, se han ido configurando unas situaciones específicas, sobre todo respecto a, si bien fundamentalmente al tema de la salud, ahora nos damos cuenta que no solamente afecta al tema de la salud física, esta cuestión del COVID-19 en esta pandemia, sino que también tiene ciertas implicaciones a nivel evidentemente emocional, evidentemente de la salud mental. Ahora estamos, como les decía, como todos los jueves, con unos invitados muy interesantes, muy pepa, digamos, y que nos van a contar sobre algunas alternativas para canalizar estas emociones durante la pandemia. Bueno, más adelante les contamos de quién se trata y vamos a desarrollar el tema con mucha profundidad porque hay algunas alternativas, algunas propuestas muy interesantes que incluso se las puede hacer desde casa. Les recordamos que esta es una transmisión en video a través de la cuenta de Flaxo Radio de Facebook y de Twitter y es una transmisión cruzada con la fanpage de Ciudad Somos. Si nos quieren seguir, nos quieren encontrar tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden buscar como @ciudadsomos_s. También, como les decía desde el inicio, les queremos agradecer a todas y a todos por sus interacciones de la semana pasada en redes sociales, con sus comentarios, con sus análisis, con sus aportes a los temas que hemos tratado acá en el programa. Creemos que es, como les decía al inicio, fundamental porque este espacio es para ustedes, este espacio es para ir compartiendo estas nuevas alternativas, estas nuevas propuestas, que si bien estamos en un momento complicado a nivel mundial en muchos aspectos, como decía al inicio, pero hay alternativas, hay propuestas y bueno, uno de nuestros roles principales, si lo queremos ver así, es básicamente poner sobre la mesa estas alternativas. Bueno, como les decíamos al inicio, el tema de hoy es poner, como les decía, alternativas para canalizar emociones durante esta crisis sanitaria. Hoy contamos con dos interesantes invitados. Por una parte tenemos a Henry Betancourt, que es psicoterapeuta especializado en Argentina y en Chile, en psicodrama, bioenergía, terapia Gestalt y desarrollo personal. Es especialista en el manejo de grupos de encuentro y de técnicas corpoemocionales, como el tai chi y el yoga. Es director del centro Caminando. Y por otro lado tenemos a Denisa Morano. Ella es escultora y terapeuta de arte de la Universidad de Chile. Es magíster en antropología visual por Flaxo Ecuador y ha impartido varios cursos, talleres y ha tenido ponencias sobre arte, terapia y creatividad. Actualmente es doctorante en Ciencias Humanas con mención en Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile. Como les decíamos, y como ya es nuestra costumbre, antes de arrancar con nuestros interesantes invitados, vamos a presentarles un video en donde de alguna manera se nos explica algunas situaciones y algunas posibilidades en el manejo de las emociones, estas emociones que de, extrañamente han ido, bueno, no tan extrañamente, pero han ido surgiendo a lo largo de estos largos meses de pandemia.
Es importante resaltar que estamos en una situación nunca antes vivida, es decir, no tenemos como la experiencia o ese bagaje eh, como para saber cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos en este contexto de pandemia. Como mencionábamos, es una situación nunca antes vista en las condiciones en las que esto ha pasado. Así es que nos surgen un sinnúmero y un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de sentires, que bueno, en este video nos cuentan un poquito cuáles son las posibilidades para manejar estas situaciones durante la crisis sanitaria. Adelante el video. Hola, muy buenas tardes. Nos preguntan cómo manejar las emociones durante la pandemia. De una u otra forma estamos experimentando un momento de tránsito emocional que implica por parte de nosotros un despliegue de estrategias de afrontamiento o características personales y patrones de personalidad que enfrentan la situación que, si bien hemos tenido, no sabemos que tenemos porque nunca hemos experimentado una pandemia. Eso también hace que las emociones que estás experimentando se sientan un poco más intensas o se perciban algo más exacerbadas de lo que realmente son. No quiere decir que no son importantes, quiere decir que la situación que estamos viviendo hace que aumente nuestra sensibilidad emocional. En este sentido, es importante hacer un ejercicio de honestidad emocional que nos permita hacer un análisis reflexivo y decir: ¿qué es específicamente lo que estoy sintiendo? Si no identifico lo que estoy sintiendo, si no verbalizo lo que estoy sintiendo o si no nombro qué es lo que siento, no voy a saber cómo poder abordar. Además de eso, es necesario que identifiquemos cuáles son los pensamientos que tenemos alrededor de esa emoción, es decir, cuáles son las interpretaciones que cada uno de nosotros le da a los sucesos que está viviendo. Y tercero, es necesario que hagamos un ejercicio de exteriorización o verbalización emocional. En la medida en que yo puedo nombrar, decir, contar, compartir qué es lo que siento, voy a poder exteriorizar, trabajar mejor y hacer un poco de catarsis emocional frente a lo que me está afectando. Manejo emocional, hay digamos que diferentes estrategias. A mí me gusta mucho pintar mandalas en la medida en que primero empoderamos el hemisferio izquierdo, es decir, desarrollamos la creatividad, la imaginación. Aparte de eso, hacemos un ejercicio muy consciente de estar concentrados en el aquí y en el ahora, es decir, soltamos un poco los pensamientos negativos recurrentes que solemos tener en ocasiones como esta, donde la preocupación, el miedo y la angustia son una constante. Aparte de eso, se puede hacer ejercicios de yoga y de meditación. El yoga funciona en la medida en que las posturas y el tiempo que se tarda en las posturas no solamente está trabajando la parte física, está trabajando también la parte emocional y sobre todo nos está enseñando a tolerar ciertos momentos o situaciones que no podemos cambiar, pero que sí podemos aprender a manejar. Además del yoga, la meditación tiene que ver con un espacio, un momento en donde yo callo un poco los pensamientos o lo que nosotros en psicología llamamos rumiación, ese pensamiento que nos da vuelta todo el día, lo callamos un poco y le damos paso a un audio que nos va a enseñar una estrategia de manejo emocional distinto. Por supuesto, el ejercicio siempre va a funcionar desde el punto de vista del manejo emocional. ¿Por qué? Al realizar ejercicio, activas el sistema nervioso central y al activar el sistema nervioso, liberamos una sustancia llamada endorfina. Y la endorfina es la sustancia química que a nivel cerebral se encarga de regular anímicamente el estado emocional. Es decir, si estamos tristes nos regula, si estamos estresados nos regula, si estamos molestos nos regula. Entonces, el ejercicio, no solamente para la parte física, sino para la parte emocional, es una muy buena estrategia de manejo emocional. Muy bien, muchísimas gracias por el video. Bueno, un poquito antes de arrancar con la entrevista, nuevamente queremos decirles, como ya nos hemos dado cuenta, nosotros mismos hemos en nuestras vidas cotidianas experimentado un significante número de cambios, de transformaciones
que van desde cositas pequeñas como ya no poder salir a caminar, por ejemplo, cerca de la casa o al parque de la casa, o simplemente como incluso salir a jugar algún deporte, hacer, no sé, jugar fútbol, básquet, lo que sea, hasta no poder ir a visitar a nuestros familiares. Entonces, cositas tan insignificantes que, digamos, antes de la pandemia no eran tomadas en cuenta, no eran significativas en nuestra cotidianidad, ahora realmente se han limitado, entre muchas otras, muchas muy más importantes, como la educación, como el trabajo, como la misma salud, pero claro, para evitar el contagio de este virus durante la pandemia, hasta lo más pequeño que antes era insignificante en nuestras vidas cambió. Es evidente que todos estos cambios, desde los más grandes hasta los más pequeños, nos impactan de una manera específica, y esto nos causan, como decíamos al inicio, unas emociones una gama enorme de emociones, distintos tipos de emociones, y que de alguna manera esto debería poder, si esto está dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, deberían poder salir al exterior para que no alojarlas, ¿no es cierto? Esto es una situación bastante compleja, porque en el Ecuador, para atender a las personas que han sufrido distintos tipos de trastornos a distintos niveles, apenas el Ecuador cuenta con 1.582 psicólogos. Esto es una cifra bastante pequeña. Y si nos damos cuenta, primero, claro, hay un gran grupo, digamos, de gente que se ha contagiado y desde el inicio de la pandemia, que en todos estos meses se han contagiado, y que también deberían tener un aporte, un soporte psicológico. Y también está la gran masa de la población que todavía no está contagiado, pero que de algún modo también necesita este apoyo psicológico, ¿no es cierto? Y ahí hay una cuestión todavía más compleja, donde la sociedad ecuatoriana todavía piensa que asistir a una terapia o asistir a un psicólogo o tener alguna situación de este tipo significa que uno está loco, o significa que uno está enfermo, o significa que no es normal. Entonces, como decíamos al inicio, todas estas emociones que han sido producto de estos cambios abruptos, severos, desde los más grandes hasta los más pequeños, en algunos casos han quedado dentro de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestros corazones, y en muchos otros casos han salido también de alguna manera. Pero vamos a empezar la entrevista con estos antecedentes que les comento, con Henry. Henry, bueno, ya hemos contado a la audiencia su trayectoria, su formación. Henry, te queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por compartir con Ciudad Somos tu tiempo, tu experiencia, tu trayectoria. Cuéntanos qué es lo que está pasando en términos psicológicos con la ciudadanía, con la población durante la pandemia. Eso por un lado, digamos, en términos generales. Y después, ¿tú crees que quizás esto podría dividirse en etapas? Han habido quizás algunas figuraciones al inicio de la pandemia. Ahora que pues, quizás ya está cerca la vacuna, podríamos decir que estamos como al final de la pandemia. ¿Cómo crees que se ha ido desarrollando psicológicamente esta situación en la ciudadanía? Como te decía, primero en términos generales, y después quizás podemos pensar que hay etapas, que ciertos sentimientos y ciertas emociones nacían en la primera etapa, después al final de la pandemia otro tipo de sentimientos o de emociones.
¿Cómo has visto, cómo has vivido desde tu experiencia profesional de terapeuta? Cuéntanos un poquito. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Majo. Qué bueno estar aquí en el programa. Yo creo que primero hay que contextualizar, ¿no es cierto? Ver en términos generales, como tú planteas. Por un lado, se ha restringido el encuentro humano, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de interactuar con el otro vis a vis de manera presencial, en la misma familia, el trabajo, ¿no es cierto? Los espacios sociales. En otro momento, digamos, otro proceso que sucede es a nivel económico, ¿no es cierto? Vivimos en una dificultad económica, una restricción económica, en donde hay muchas personas que han perdido el trabajo, hay personas, microemprendimientos que han tenido que cerrar o están muy limitados sobreviviendo. Y otro elemento clave es que el Estado no ha tenido una posibilidad de generar políticas públicas emergentes, ¿no? Entonces hay como un vacío ahí. Y hay otra cuestión que ha venido pasando, que es que se han ido agravando los problemas psicosociales. Por ejemplo, se han incrementado los problemas de maltrato intrafamiliar, se ha incrementado el problema de consumo del alcohol, ¿ya? Hay estrés familiar, los chicos, las chicas están estudiando a través del Zoom o a través de otras plataformas, y esto para mucha gente es nuevo, para los adultos mayores, para papá, mamá, abuelitos, que son los que se encargan de acompañar el proceso escolar de los niños o de los adolescentes, es un mundo nuevo, ¿no? Y eso genera mucho miedo, ansiedad, y mucho más en las familias que tienen dificultades materiales en general y dificultades en la conectividad. Entonces, un contexto en donde podríamos resumir, se nos movió el piso y se nos cambió la realidad. Y eso hace de que tengamos diversas reacciones. Cada persona, cada cultura, cada espacio urbano, rural, tiene sus formas de reaccionar de diferente manera. Pero en términos generales hay un miedo generalizado, ¿no es cierto? Hay esta cuestión del miedo. Nos estamos enfrentando a un virus que todavía no se lo conoce bien, entonces hay un miedo a lo desconocido, hay un miedo a la muerte, hay una pérdida de seres humanos, familiares. Recién unas pacientes me llamaron, sabe que mi mamá falleció en unos 3 días y necesito su apoyo psicológico. Y he estado con algunas familias trabajando para procesar el duelo, ¿no? Y mucho más, el duelo se ve difícil porque es un proceso a través del cual nosotros nos despedimos de alguien. Y si esa persona falleció y no alcanza a despedirme, no puedo despedirme presencialmente. Tengo que estar en un evento Zoom y eso acrecienta esa tristeza, esa depresión. La incertidumbre genera ansiedad. Entonces yo creo que hay así como tres pilares o 3 bloques emocionales que se están jugando ahí. El uno es el miedo a lo desconocido y a la muerte. El otro se ha incrementado la ansiedad y el estrés, inclusive a nivel intrafamiliar. El otro, la tristeza y cuadros de depresión. Entonces, Henry, ¿cómo de alguna manera pensaríamos que es claro, como les decía, conversábamos al inicio, quizás si es que estuviésemos antes de la pandemia, en una situación previa, esto de las pérdidas, esto de las pérdidas de los seres queridos, esto del desapego, del proceso del desapego por muerte, tenía un proceso, como tú dices, presencial, tenía una lógica en donde de algún modo nos íbamos adaptando a ciertas, poco a poco, a ciertas nuevas situaciones. Ahora vemos que todo es de golpe, ahora vemos que todo es sin ni siquiera imaginarnos, todo es abrupto
y eso nos genera, claro, unas situaciones, unas emociones que al final del día no sabemos cómo gestionarla. Yo me doy cuenta que, claro, por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? Quizás en un momento estoy optimista, esperanzada, de buen ánimo, y de pronto, por incluso ni siquiera con algún pretexto, tu ánimo cambia. Entonces, quizás uno puede pensar a ratos, chuta, realmente, ¿qué me está pasando, no? Que estoy entrando en un proceso un poco complejo psicológico, pero entender que estos cambios y estas emociones son perfectamente normales en la situación de pandemia, creo que es un primer paso que cada uno tiene que ir concienciando, Henry. Sí, hay que tomar en cuenta que en general las emociones son parte nuestra, son parte de nuestro organismo. Son como una especie de adaptación a lo que está sucediendo en el mundo externo. O son como, a veces yo lo comparo como tú te subes a tu auto y ves primero qué es lo que sucede en el panel de la gasolina, de las luces, etcétera. Entonces las emociones son eso, ¿no? Son como unos llamados de atención para que tú reacciones de alguna u otra manera. El tema es que ahora la pandemia, como digo, nos movió el piso, entonces las emociones son más intensas y a veces más polarizadas. ¿A qué me refiero con esto de polarizado? Es lo que yo te decía, lo que tú nos dices, ¿cierto? A veces estoy alegre y después no sé qué me pasa, me empiezo a sentir triste o aburrida o con bronca, ¿sí? Claro. Entonces son estas polaridades, voy de una polaridad a la otra, ¿sí? De manera intensa y ahora de manera rápida. Eso implica que podamos tomar algunas medidas personales, familiares e incluso grupales, ¿sí? Así es, Porque, totalmente. digamos, el tejido social que hemos venido construyendo ha sido de manera presencial, es decir, desde una mente Exacto. más analógica. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez yo estaba justo en esta temporada, estaba en Ibarra con un proyecto y quería comprar unas artesanías. Entonces compañero artesano, me dice, ya, bueno, le digo, ¿dónde le puedo hacer la transferencia? Me dice, no, dice, yo lo que quiero es la plata contante y sonante. Efectivo, Entonces, claro. no hay ese algoritmo que se sintonice con lo virtual. ¿Ya? Y igual no le decía, pero mándeme unas fotos para mirar. Decía, no, es mejor que venga, usted toque, etcétera. ¿Sí? Claro. Entonces, el tejido social también tiene que cambiar. Tenemos que echar nuevas raíces en nuestro árbol. ¿Sí? Nuestro desarrollo, nuestra personalidad, yo la comparo para poder entenderlo mejor con un árbol. Y si tenemos unas buenas raíces, es más que probable que este árbol sea grande, sea frondoso y pueda soportar a las tempestades. Adquiere esta capacidad que se ha dado en llamarle de resiliencia, es decir, soportar las adversidades y salir avante. Entonces, este es el desafío de personas, de familias, de organizaciones, de recuperar esta capacidad de resiliencia cuidando nuevamente nuestras raíces. Sí. Muy bien, más adelante indagaremos un poquito más al respecto. Ahora nos vamos con Denise. Denise, querida, bienvenida. No sé si es que nos escuchas bien. Sí, te escucho bien. Buenísimo. Ok, gracias perfecto. por la invitación. Estoy un poco manejándome con la cámara, pero no sé si apagarla porque tengo que subir el volumen, pero entiendo que no puedo subir mucho el volumen, ¿no? Estamos ahí, estamos perfecto. Sí, no tenemos Ya, problema. porque les escucho bien bajito. Ya. Entonces, ahorita yo sí, todo bien, ahorita te cuento. Denise, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros, con Ciudad Somos, tu tiempo, tu experiencia. Cuéntanos, ¿qué es esto del arte terapia? Y si nos cuentas un poquito, primero esto como de manera general, y después, ¿cuál sería la diferencia en coger, por ejemplo, a mí se me ocurre, una hoja de papel, unas pinturas, unas témperas y dibujar? Entonces, cuál sería la diferencia?
o cómo, o cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, y qué es esto de la arte terapia, que realmente me ha parecido, he escuchado bastante, me ha parecido una alternativa muy interesante. Cuéntanos para compartir con todos nuestros eh, bueno, no son tan radio escuchas porque es una radio online, pero con nuestros invitados, ¿sí? Y nuestros personas que están escuchando desde sus casitas en esta tarde fría. Denise. Sí, bueno, gracias por la invitación, por la confianza. Bueno, así como a grandes rasgos podría definir que el arte terapia, bueno, es una técnica terapéutica que recurre a todos los medios y lenguajes del arte. Estamos hablando de pintura, dibujo, arcilla, toda la expresión plástica, pero también obviamente la literatura, la poesía, la danza, la música. Entonces, bueno, tú me haces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, claro, hacer arte terapia con un terapeuta y trabajar en mi casa con arte, ¿no? Por supuesto que el terapeuta es un guía, digamos, es un acompañante del proceso creativo en las personas, que a diferencia de una psicoterapia tradicional, pues el arte nos sirve ahí como un mediador de la comunicación. Y entonces, por supuesto, no es lo mismo acceder a un trabajo terapéutico con un guía, digamos, a hacerlo solos en la casa, ¿no? Pero de todas maneras, y un poco destacando lo que dijo el colega, el compañero, sobre la situación económica, o sea, estamos en una crisis que no solamente es la crisis sanitaria, sino que por supuesto esto ha tenido unas consecuencias sumamente importantes a nivel económico, a nivel relacional. Entonces, para muchas personas ahora está siendo muy complejo acceder a una terapia, sobre todo por la parte económica y también, por supuesto, por el temor que hay también de contagiarse, ¿no? Pensando sobre todo en personas adultas mayores, qué sé yo, que hay mucho recelo de salir de casa, digamos, y contagiarse, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que pensar y un poco pensar muy prácticamente, y es lo que espero poder como aportar mi granito de arena a las personas que nos están escuchando, es que a pesar de que no vayamos a un psicoterapeuta o un terapeuta de arte y no podamos tener quizás este proceso acompañado, digamos, de este proceso guiado, podemos entender que el arte en sí mismo es terapéutico. O sea, hay un componente absolutamente placentero y absolutamente nos conecta con nuestro mundo interior, con nuestra simbología en el fondo, y creo que lo que hay que pensar ahora en este contexto de pandemia tan complejo es que si no tenemos acceso a un terapeuta, a un psicólogo, a un arteterapeuta, etcétera, lo que podemos hacer es precisamente encontrar en la expresión creativa un espacio para nosotros mismos. O sea, es un espacio, el arte nos permite un encuentro con nuestra voz interior, con nuestro maestra, nuestra maestra, y entonces ahí, bueno, no sé cómo se vaya desarrollando un poco la entrevista, pero yo les puedo dar ahí como algunos tips, digamos, de esa forma, para que en estas situaciones de ansiedad, de mucha incertidumbre en la que estamos ahora prácticamente todos, porque no tenemos idea qué es lo que va a pasar el día de mañana, encontrar en el arte un refugio, un espacio y un contacto con como les decía, con este maestro interior, con esta sabiduría interior que todos tenemos, o sea, no hay nadie que no la tenga. Muy Entonces, bien, Denise. Perdón, pensé que estabas por acabar. Sigue nomás, disculpa. No, sí. O sea, bueno, y eso, ¿no? Entonces, o sea, como recomendación a la gente que nos está escuchando, no necesitamos tener capacidades especiales para el arte o haber tenido una formación como artistas, o sea, es algo que todos podemos hacer, ahí es un poco el planteamiento Buenísimo. de la democratización de las artes para todos. Maravilla. Ahí, justo igual que con Henry, ya mismo vamos para ahí. Ese es nuestro punto medular, digamos, en la entrevista. Pero sí nos gustaría que nos cuentes un poquito, porque tú nos dices como
experimentar con diferentes formas de arte, con diferentes texturas, con diferentes metodologías. ¿Qué significaría o cómo a través de este experimentar se pueden canalizar las emociones? Es decir, ¿qué es lo que facilitaría estos distintos tipos, ¿no es cierto?, de metodologías, de elementos, de formas, de texturas para canalizar las emociones. ¿Cuál es el aporte de esto? A ver, de partida, como una recomendación es primero crear un espacio, un tiempo. O sea, necesitamos darnos, aunque tengamos puede ser que estamos ocupados todo el día o puede ser que incluso estamos desempleados, no importa, pero la idea es que podamos al menos 2 o 3 veces a la semana y si es posible todos los días mejor, hacernos un espacio, un tiempo para nosotros. Y ahí, bueno, el silencio, ¿no? O sea, ojalá que sea un momento en que nos desconectemos de redes sociales, de teléfonos, de música, música con letra, etcétera. Y un poco lo que quiero decir con esto es que, bueno, es un ritual de alguna forma, ¿no? Es un espacio que para poder canalizar estas emociones, para poder hacer un contacto finalmente con lo auténtico, porque no estamos tratando de lograr una obra de arte. Entonces, de partida, y un poco con respecto a la ansiedad y al temor, pues porque a veces enfrentarse a una hoja en blanco es un poco lo que estamos viviendo ahora en el contexto, ¿no? O sea, Así es. la ¿Y ahora situación en qué la que hago? estamos es como lanzarnos, Así es. es una hoja en blanco, no sabemos qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Entonces la creación también tiene esto, ¿no? Tiene tenemos que dar este paso un poco al vacío. Entonces un poco como una recomendación clave es que cuando nos lancemos a la hoja en blanco, a la arcilla, a la pared, a donde vayamos a expresar, digamos, es que dejemos de lado las expectativas. O sea, no entremos a la creación con la idea de que voy a hacer una super obra porque a lo mejor eso me genera más frustración y más Así es. bloqueo. Entonces, primero, antes que nada, pues el espacio y cero expectativas. Y bueno, ahí cada material también tiene su potencial simbólico y su carga también, pues su sentido, digamos, o sea, por ejemplo, para personas que a lo mejor son muy estrictas consigo mismas o a personas que son muy autoexigentes o muy rígidas, pues ahí yo recomendaría, por ejemplo, la expresión con materiales de bajo control. ¿A qué me refiero con material de bajo control? A que, por ejemplo, los gráficos, material gráfico, lápices de color, marcadores, son de alto control porque yo puedo controlar. Entonces, a personas que a lo mejor son muy críticas o muy autoexigentes o muy rígidas, trabajar con la acuarela, con la mancha, con la témpera, con la arcilla, o sea, tratar de alguna forma de, como decía el compañero, bueno, primero entender qué nos pasa y poder, y lo que decía también la persona del video, pues también saber un poco cómo somos, si estamos pues estresados porque nuestra vida está muy caótica o no tenemos, hay mucha confusión en nuestro estado emocional, pues entonces ahí yo más bien recomendaría un trabajo con materiales de más control. Ahí me puede servir el collage con tijeras o los lápices de colores, etcétera. Entonces, los materiales y el lenguaje que vayamos a usar sí es importante un poco en relación a lo que nos está pasando. Entonces hay que pensar que por ahí va también la cosa, ¿no? Qué interesante, porque justamente, bueno, yo leía que parte de, o sea, arrancar un poco para poder definir qué es lo que la situación emocional en la que estamos es como darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando, de qué emoción es lo que estamos teniendo, porque claro, incluso a veces es un poco complicado definir lo que me está pasando. Entonces, uno piensa que es tristeza, pero puede ser ansiedad o puede ser angustia. Entonces, como ir identificando estas emociones creo que es también importante para una vez que identificamos poder canalizar. Henry,
¿Qué pasa con las emociones que no, bueno, que hemos experimentado durante estos meses y que no han sido canalizadas? ¿Qué pasa con estas emociones que no salen al exterior, que se quedan en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el riesgo o cuál es el potencial efecto que puede tener una emoción no canalizada? Que simplemente se queda ahí y ya, pues, se quedó y ni siquiera supe qué es, solamente que eh, me hacía sentir mal, pero nunca supe si fue ira, miedo, temor, angustia, estrés, y se quedó dentro de mí. ¿Qué, ¿Cuál es el potencial riesgo o qué es lo que pasa si no sale, digamos, de nuestro... Claro. Como te decía, las emociones son esto, ¿no es cierto? Son estas lucecitas que nos ponen una alerta o que nos ayudan a reaccionar a lo que sucede en el ambiente. Entonces, la emoción en sí, las emociones nos matan. Se transforma en algo que nos puede producir daño cuando se queda estancada o cuando la reprimimos. Por ejemplo, si ha fallecido algún pariente mío, algún amigo querido, obviamente que yo voy a sentir tristeza. Y lo importante es que yo pueda escucharle a mi cuerpo. Por eso parte de la propuesta que hemos desarrollado en el centro Caminando es una reconciliación con el cuerpo. Entonces yo necesito llorar, me permito llorar, porque eso permite que la emoción sea expresada. Hay diversas formas en que la emoción se puede expresar. Una de las que me parece más sabias es con el cuerpo. Que el cuerpo, dejar que el cuerpo exprese, ¿no? Si es que, entonces, si logro sacarla y procesarla, está bien, pero si eso me va a durar como 2, 3, 4 años, entonces ya necesito yo un acompañamiento que me permita procesar esa emoción. Igual, por ejemplo, si tengo iras, ¿cierto? A veces nos guardamos las iras por cualquier circunstancia, porque tenemos iras a jefe, a un superior, etcétera, a una persona que respeto, entonces me guardo las iras. Pero yo puedo llegar a mi casa y puedo expresar las iras. Hay un trabajo que se hace desde la psicología bioenergética, que es encontrar en qué parte de mi cuerpo estaría esas iras. Y las saco, grito. Si necesito golpear un cojín, lo golpeo un cojín o una almohada y saco. Entonces lo es que a la emoción no se quede estancada, la saque pertinentemente y la pueda expresar, ¿no? Y por eso, parte de eso también me parece importante lo que Denise nos comentaba a través de la arte terapia. La arte terapia, el mecanismo psicológico es que crea las condiciones para que yo pueda expresar mis emociones, ¿no? De hecho, incluso el arte mismo es terapéutico, ¿no? Yo escribo, hago poesía y cuando tengo alguna emoción que no sé identificarla ni logro procesar, escribo y siento que al crear personajes, al crear metáforas, estoy ayudándome a procesar lo que está sucediendo en mí. Para mí, lo básico, o sea, hay como 4 elementos así básicos, pero la columna vertebral de todo esto es esta reconciliación que digo con el cuerpo, que implica ahí varias cosas. Nos ayuda mucho, en el video me alegró mucho escuchar que hablaba de la práctica del yoga. Por ejemplo, respirar, ¿no? Respirar no me cuesta. Y yo puedo hacer una respiración consciente. Si bien nuestra respiración como mecanismo es inconsciente, pero yo puedo hacerlo conscientemente y puedo respirar profundamente, aprender a respirar profundamente, ¿ya? Con el abdomen, yo puedo tocarme en el abdomen, tomo aire y permito que se y el abdomen. Y entonces una respiración consciente, ¿qué es lo que produce? Además de que tiene un efecto sedante, ¿sí? Hay un masaje en los órganos internos y principalmente de la digestión. Cuando tenemos problemas emocionales, no podemos expresar las emociones,
se producen trastornos digestivos. Entonces, una respiración profunda permite hacer ese masaje y me permite entrar en un estado de mayor tranquilidad, de mayor relajación. Otra cosa importante, por ejemplo, en el se hace son asanas, que son posturas corporales, ¿no? Al estar yo quieto en una postura corporal, puedo sentir, puedo percibir mis sensaciones y puedo estar más en contacto conmigo. Y hay algo que podemos hacer todos cotidianamente también. Si no puedo salir a caminar, lo óptimo es que yo camino unos 20 o 30 minutos. Eso es lo óptimo que podemos hacerlo. Pero por vez si en mi casa, en mi barrio, no puedo, ahora que tenemos problemas de seguridad también, prefiero estar en la casa, puedo poner música, ¿sí? Y bailar, ¿ya? Y bailar, expresarme con el cuerpo, expresar mis emociones con el cuerpo. Ahí aprender mucho de los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, los y las adolescentes lo que hacían, pues cuando habían fiestas, ahora está prohibido, pero cuando habían fiestas, ¿qué es lo que hacen? Ponen música, se ponen a bailar y se ponen a repasar los pasos para el baile, ¿sí? ¿Qué tal si cogemos ese ejemplo y bailamos, ¿ya? Otro elemento clave es el poder estar en silencio, el poder recuperar, el estar en el aquí y en el ahora. La ansiedad se produce cuando yo me preocupo del futuro, me preocupo demasiado del futuro. Eso no quita que debo planificar, pero a veces me preocupo tanto del futuro que me genera ansiedad. O tengo tanta melancolía del pasado que me da tristeza. Entonces, la mejor manera de estar en el aquí y en el ahora es primero hacer esta respiración consciente, tomar conciencia de mi cuerpo. Puedo sentarme a respirar y a contar mis respiraciones, ¿sí? Cómo ingresa y cómo sale de mi cuerpo. Eso me permite, sin tener una mayor técnica meditativa, me permite entrar en un estado que podría yo decirlo de meditación. Y hay otro elemento clave que es importante, que hay que rescatarlo, que si bien es cierto, cuando hablaba del contexto se rompió, ¿no es cierto?, esta posibilidad de los encuentros humanos. Rescatemos estos encuentros a través de estas plataformas. Yo soy parte de un grupo que hacemos también lectura de libros. Nos reunimos una vez a la semana para mirar cómo está avanzando la lectura del libro. Con la familia puedo hacer esas reuniones. Tengo tías que no les he visto, primos, primas. Podemos hacer estas reuniones. Amigos, me acuerdo de algún amigo de la infancia. ¿Qué tal si le mensajeo y podemos vernos? Es decir, hay que adaptarnos a esta nueva realidad que nos quita esta construcción analógica de la mente y apropiarnos, si se quiere, de la virtualidad, de estas nuevas posibilidades. Yo creo que las crisis, los momentos críticos, hay que buscar adaptarse para salir adelante y continuar con nuestro desarrollo, sacarle ventaja a la crisis, generar el aprendizaje, ¿ya? Entonces, invito, ¿no?, a quienes nos están viendo y escuchando a que pudieran practicar esta reconciliación con el cuerpo, con las técnicas que he mencionado, incluyendo el baile, y lo otro de no olvidarnos de amigos, familiares y conectarnos, darnos los abrazos, aunque sea, decimos, virtuales. Y yo les digo, a veces podemos experimentar el abrazo de luz. ¿Qué es esto del abrazo de luz? Darle desde mi corazón, con todo mi cariño, ese abrazo. Y a algunos les digo, bueno, estamos en deuda, ya cuando pase todo esto nos vamos a dar todos los abrazos que nos estamos debiendo. Muchísimas gracias, Henry. Creo que son claves muy importantes las que nos acabas de mencionar y que sin duda todos tenemos como la posibilidad de ponerlas en práctica. Es una cuestión de decidir por la salud de uno. Quizás
tenemos muchas ocupaciones, estamos trabajando, estamos con las personas que tienen hijos con los niños, bueno, con muchas tareas, con las mismas tareas del hogar, pero es una apuesta por elegir el bienestar, nuestra salud, y que no solamente es como una cuestión de la salud física, sino que la salud mental y emocional es vital. Muchas veces es tan importante como la salud física. Denise, ahora que nos ha contado Henry como estas claves importantes para ponerlas en práctica desde casa, ¿cómo desde la arte terapia nosotros podríamos, tú mismo decías al inicio, quizás no tenemos la posibilidad económica o física mismo para poder juntarnos y poder hacer un taller, ¿no es cierto? O estar en arte terapia a través de un facilitador. Pero ¿qué es lo que podría hacer la gente en casa? De manera individual quizás, o con la familia, con los niños, con tu pareja. Eh, Como decías tú, ¿cuánto tiempo sería bueno darnos? Ujú. ¿Cuáles son estos pasitos o estos tips que tú nos recomiendas para de algún modo ir canalizando todas estas emociones, este cúmulo de sensaciones que vamos experimentando a lo largo de la pandemia? Bueno, o sea, perdón, de partida, como les decía, un espacio, ¿no? Un espacio físico, un tiempo, em, un silencio, como decía el compañero, también me parece súper importante este espacio silencioso. Bueno, materiales básicos, a veces no necesitamos grandes cosas para crear, o sea, la creatividad está en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que cocinamos, o sea, ahora mismo la pandemia pues nos demuestra que las crisis, a mucha gente que trabajó 30 años en la misma cosa, pues de pronto de la noche a la mañana se tuvo que reinventar, ¿no? Esa es la mejor prueba de la creatividad y de lo que hace la creatividad. Entonces pensar la creatividad y el acto creador como algo más allá del arte, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es si queremos trabajar con recursos o lenguaje del arte, pues no necesitamos grandes de nuestra casa lápices de colores, tijeras, que es básicamente lo que todos tenemos en casa, revistas, yo trabajo mucho con imágenes, con palabras, etcétera. Eh, pero me parece muy importante la disposición. Yo sé que cuando hay, por ejemplo, depresión o hay un bloqueo muy fuerte a nivel creativo o hay una sensación de mucho miedo, puede ser muy complejo lanzarnos a la creación, porque es básicamente una metáfora también de lanzarnos a la vida, pero hay que tener en cuenta que esta es la vida, ¿no? Es una aventura, es el acto de jugar, porque cuando creamos también estamos jugando. Y como decía el compañero, pues es con todo el cuerpo, ¿no? El arte involucra el cuerpo y cuando ponemos el cuerpo es como cuando éramos niños, ¿no? Y jugábamos, pues nos metemos de lleno en la historia y nos metemos de lleno en la ficción. Y creo que es eso lo que tenemos que dar, un espacio para meternos de lleno, sea que vayamos a cocinar un plato, pero meternos con todo, con el alma, con el corazón. Y ese primer paso es un paso de mucha valentía. Para mucha gente es muy Es complejo verdad, hacer esto, es muy, totalmente. muy difícil, Así es. pero esto ya tiene un gran valor. Entonces, les invito a la gente a que se enfrente a esta hoja en blanco, como les decía, sin expectativas, sin pensar en resultados, sino más bien en disfrutar procesos, disfrutar el momento. Y algo como una recomendación, sobre todo ahora que estamos muy vinculados a las redes sociales, que si bien tienen esta parte muy, muy productiva, muy necesaria, muy fundamental, también está este otro tema de la sobreexposición, que también encuentro que es un poco complejo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un tema de autoestima baja y hago un dibujo, una pintura, pues también espacio de intimidad, o sea, cuando uno también tiene ahí un contacto con su ser interior, con su sabiduría interior. Esta es una recomendación muy personal quizás, pero no exponernos tanto también, o sea, también resguardar este espacio íntimo, estos conocimientos que a veces nos vienen a través de sueños o a través del arte, o estas sensaciones, no exponernos tanto porque
estamos muy expuestos también a esta crítica o este juicio externo, entonces también me parece como un arma de doble filo. Y aconsejo mucho a la gente que cuando trabaje con arte y produzca cosas, aunque sean cosas que para la persona sean muy lindas, también guardarlas, también reservarse este espacio para uno mismo también, ¿no? Entonces, para no estar también tan expuesto al juicio de los otros, me parece bien importante. Pero sobre todo, pues, aventurarnos. O sea, ahora es un tema también de saber que estamos compartiendo muchas cosas muy parecidas, o sea que hay un tema global, digamos que no estamos solos en esto, sino que estamos compartiendo muchas cosas y la aventura es una invitación, la creación es una aventura, ¿no? Entonces también ahí hay que dar un primer paso. Muchas gracias, Denise. Henry, ¿cuáles podrían ser los beneficios en términos, em, digamos, químicos o en términos un poco más eh, científicos, digamos, de hacer ejercicio, por ejemplo? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? O de encontrarnos, aunque sea por Zoom, con nuestras personas queridas. Eh, Me refiero a que, claro, todas estas propuestas que tú nos has ido mencionando tienen una explicación que no es simplemente hagan porque sí, porque es bueno, sino porque tienen una explicación fisiológica, tienen una explicación química que le pasa a nuestro cuerpo. ¿Qué es esto, Henry? Claro, mira, nuestro cuerpo, la anatomía de nuestro cuerpo está para movernos. El problema es que muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas se han quedado estáticos, se quedan muchas horas en la televisión, se quedan muchas horas aquí en el computador. Bueno, qué bueno nos vean en el programa, está bien, ¿no? Pero si me quedo mucho tiempo, tal Así vez es. ya, Se ya vuelve se vuelve un sedentarismo. Entonces, lo importante es que el movimiento del cuerpo me permite entrar a la naturalidad del cuerpo. Lo natural es que me muevo. Por otro lado, cuando hacemos ejercicio y cuando hacemos prácticas como las que mencionaba, lo que hace es que se producen hormonas que nos generan bienestar, ¿ya? Las hormonas son elementos neurofisiológicos, sí, que circulan en nuestro cuerpo y cuando hacemos ejercicio nos da esa sensación de bienestar. Qué sé yo, si yo soy ciclista, sí, cuando voy y hago el ejercicio voy a tener sensaciones de bienestar, sí, es porque se produjeron esos hormonas. Entonces, lo óptimo es que nos enamoremos de esa posibilidad de sentir bienestar. La salud mental, la salud en general mental, no solo emocional, tiene varios componentes, pero el componente, el núcleo central es yo sentirme bien conmigo mismo y sentirme bien en mis entornos, ¿ya? Otro elemento clave de mi salud mental es que yo tenga autonomía emocional y tenga capacidad de expresar mis emociones. Conforme yo tengo un mayor reconocimiento de mi imagen corporal, de mis sensaciones, de lo que ocurre en mi cuerpo, va creciendo mi capacidad de expresar las emociones, va creciendo la capacidad de autonomía, ¿no? Si vemos evolutivamente, ¿no? El niño, ¿sí? Conforme va adquiriendo mayor independencia, primero aprende a gatear, después a caminar, después a correr, ¿sí? Va generándose también una autonomía emocional, ¿sí? Y va explorando más allá de esa relación simbiótica con la mamá, o mucho más es con la mamá, ¿no? En una sociedad como la nuestra, pero también con el papá, pero va separándose. Esa separación le permite desarrollar herramientas que tienen que ver con la salud mental, ¿sí? Entonces, digamos, hay una explicación, si se quiere, fisiológica en este sentido, y también uno mismo puede probarlo, ¿sí? Yo les invito a quienes tienen una vida sedentaria, exploren una semanita, empiecen a caminar.
o si no pueden, empiecen a bailar y vean qué es lo que les sucede, ¿sí? De hecho, en la mayoría van a tener, tal vez al principio decir está muy cansado, bueno, está bien, pero después van a decirme, me estoy sintiendo mejor, me estoy sintiendo más liviano, me estoy sintiendo hasta más optimista, ¿sí? Porque, digamos, los neuropéptidos que produce el cerebro nos orientan hacia eso, hacia la tranquilidad, hacia el bienestar, ¿no es cierto? Cuando hacemos prácticas de yoga, al final cuando les pregunto cómo están, todos están con una carita feliz. De paz. Estamos optimistas. Alguien una vez me dijo, ¿sabes que estoy viendo los colores? Están más vivos los colores. Porque está más integrada su percepción, ¿no es cierto? Ahí se clarifica la percepción. Cuando vas haciendo este tipo de ejercicios, es como cuando usamos lentes. Yo también uso lentes. Y cuando llueve, se nos empañan los lentes. Y después, poco a poco, como que se va aclarando. Entonces, la práctica es eso. La práctica nos va haciendo que poco a poco se van aclarando nuestras percepciones y, por tanto, nuestras potencialidades para reaccionar a lo que ocurre en la realidad. Qué maravilla. Denise, ya como para ir cerrando la entrevista, pero eso no significa que todavía todavía no nos vamos, todavía estamos aquí, tenemos alguna información importante. Denise, ¿cuál ha sido tu experiencia más significativa en esta cuestión del arte terapia? Entiendo que has trabajado como en distintos ámbitos, en lo social, en lo educativo. ¿Cuál ha sido para ti como esa experiencia en donde dices, eh, definitivamente es esto, por aquí va la cosa? O sea, sin duda hay muchas propuestas, muchas alternativas, pero ¿qué es eso que en tu vida tú has visto y has dicho, sí, esto tiene sentido para mí? ¿Cuál ha sido como esta experiencia importante en arte terapia? O sea, bueno, es un poco parte por mi enfoque terapéutico y es que yo no me conecto con la parte enferma de las personas. No me conecto con la discapacidad, yo no me conecto con el problema, yo me conecto con lo mejor de las personas. O sea, yo hago ahí unas conexiones con unos talentos que estaban escondidos, con estos maestros interiores que, como les digo, siempre están ahí, solo que normalmente no les queremos escuchar. Están en el cuerpo, están en el corazón, están en los recuerdos, pero también están en nuestras relaciones inmediatas. Entonces, hay algo que a mí me sorprende del arte y del proceso creativo en general, y es que creo que al contrario un poco de nuestras formaciones, que son bastante cartesianas, digamos, es que no necesitamos racionalizarlo todo, no necesitamos entenderlo todo, no necesitamos llevarlo a palabras ni al raciocinio, sino que hay cosas y es la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética es sentir con el cuerpo, es sentir con el corazón, es la intuición. Entonces, a veces, y parte de nuestra formación es querer saberlo todo y queremos toda la respuesta y todo queremos súper lógico y súper lineal. Es Y el verdad. arte no es lineal y la poesía no se explica y el arte tampoco se puede explicar. Entonces también darnos un margen para la ambigüedad, para la ambigüedad. Hola. Hola, hola. Bueno, creo que tuvimos un problema de conexión con Denise, pero bueno, vamos ya a ir terminando. Creo que una cuestión bien interesante es esto de cuando
enfrentamos o nos lanzamos a esta hoja en blanco, no tener este cuadrado de decir tiene que ser perfecto, tiene que tener los colores perfectos, tiene que tener la línea perfecta, tiene que ser todo perfecto, o el ejercicio tiene que ser, por ejemplo, en la práctica de yoga, tiene que ser la postura perfecta, tiene que ser, sino que simplemente irlo dejando fluir. Creo que esa es algo, por ejemplo, que a mí me ha funcionado, ir simplemente dejarlo fluir. Bueno, me encantó este espacio, me encantó esta posibilidad de poder dialogar con Henry Betancourt, de poder dialogar con Denise Zamorano sobre estas propuestas, sobre estas alternativas, tanto de yoga, tanto de la arte terapia, para ir canalizando este cúmulo de sentimientos, emociones y cuestiones que de a poquito nos han ido invadiendo nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro cuerpo en esta crisis de pandemia. Me encanta poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Creo que ha sido un diálogo bastante complementario, y que sin duda hemos puesto sobre la mesa y hemos dado a nuestros radioescuchas algunos interesantes elementos para irlos poniendo en práctica desde nuestras propias casas, desde nuestra individualidad o desde nuestras familias. Les queremos dar muchísimas gracias, tanto a Henry Betancourt como a Denise Zamorano, por acompañarnos en esta noche, y decirles que, bueno, estamos ya cerrando el programa y que ahora tenemos la agenda de eventos académicos que se va a realizar durante la semana del 26 al 3 de noviembre. Tenemos el 28 de noviembre, la Corporación de Estudios Sociales y de la Educación en Chile presenta el seminario online, El hábitat precario urbano revisado desde la perspectiva de género e interseccionalidad, donde Cristina Cravino presenta la ponencia La miseria del hábitat urbano. Y el 1 de diciembre, la Universidad de Córdoba, la UNAM de México y la Flaxo Ecuador presentan el seminario online El futuro de nuestras ciudades, dónde estamos y hacia dónde vamos. Aquí, Carlos Mascareño analizará la situación que actualmente vive Caracas. Les queremos agradecer muchísimo a todos y a todas por sintonizarnos, por acompañarnos, por vernos en esta emisión más de Ciudad Somos. Agradecerles a nuestros invitados por su tiempo, por su disposición, por compartir sus experiencias, y finalmente les dejamos con una canción de la mítica banda Pink Floyd, que de todas las perspectivas es una obra de arte. Esta canción se titula Great Gig in the Sky. Les dejamos con esto y realmente les damos un abrazo. Creo que ha sido un programa bastante interesante. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Denise. Estamos en contacto. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan esta noche. Y cerramos con un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Ciudad Somos. Chao, chao.